¿Cómo están, estimados estudiantes? Habíamos visto algunos conceptos importantes sobre lo que es la termodinámica, conceptos termodinámicos que nos ayudarán en el desarrollo del curso. Habíamos quedado en la última parte en estudiar lo que es energía y habíamos indicado, oye, que cuando tengo mi tacita de café y se está enfriando con el medio ambiente, hay un intercambio de energía. Y el problema radica ahora entonces en definir qué es energía. Oye, esta definición habíamos dicho es muy compleja, pero podemos dar algunas ideas, ¿no ve? Energía es algo que se convierte en calor, y eso es lógico, ¿de acuerdo? Está fluyendo energía de mi tacita de té hacia el entorno. Y lo siento, si pongo la mano cerquita de la taza, oye, lo voy a sentir que se calienta. Oye, calor, tengo la sensación de calor, ¿de acuerdo? Es una propiedad, nos dice la segunda condición que se puede producir a partir de una cierta cantidad de trabajo o convertirse en trabajo. Oye, y es interesante, ¿no ve? Oye, cuando nosotros empezamos, como ejemplo poníamos la combustión interna en un motor, la gasolina se combustionaba y generaba energía en forma de trabajo. Oye, estamos hablando que energía también es algo que se genera a partir de trabajo, o puede convertirse en trabajo. Mm. También decíamos como ejemplo, oye, bueno, concluimos que la energía es la relación entre el calor y el trabajo. Claro, nosotros cuando vamos a jugar, decíamos, estamos produciendo un trabajo. Y al transpirar está fluyendo energía como calor hacia el entorno. Energía. Es algo que nos está relacionando el calor y el trabajo. Entonces podemos decir que la energía es algo que se puede manifestar en diferentes formas. Oye, esa parte es interesante, esas cuatro condiciones que estamos poniendo es interesante. Y una de las condiciones que estamos poniendo, oye, es que se puede producir a partir de una cantidad de trabajo y es algo que se puede convertir en calor. Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a definir qué es trabajo y qué es calor para posteriormente entrar a lo que es la primera ley de la termodinámica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nosotros hablamos de trabajo y vamos a la definición que habíamos mencionado, indicábamos que es el flujo de energía debido a una diferencia de potencial que es diferente al de la temperatura. ¿De acuerdo? Entre las características del trabajo está, oye, que se manifiesta en la frontera de un sistema que solo aparece durante un cambio de estado y que se manifiesta por su efecto con el medio exterior o con el entorno, ¿no? Además, decíamos que el trabajo no es una función de estado, es una cantidad algebraica. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros generalmente vamos a trabajar con una convención de signos. Cuando se realiza trabajo sobre el sistema, este va a ser negativo. ¿De acuerdo? Y cuando el sistema realiza trabajo sobre el entorno, nuestro trabajo va a ser positivo. ¿De acuerdo? Eso también habíamos indicado en clases, ¿sí? Entonces empecemos a trabajar un poco sobre lo que es la definición de trabajo, ¿no? Este ejemplito es bien clásico. Habíamos dicho que el trabajo, ¿no ve? Es flujo de energía debido a una diferencia de potencial que es muy diferente al de la temperatura. Oye, aquí tenemos al auxiliar de docencia que está jalando, ¿no ve? Un escritorio, un refrigerador, ¿de acuerdo? Y estamos hablando que el trabajo lo vamos a calcular como la fuerza que está aplicando por la distancia que está recorriendo. ¿De acuerdo? Es un término más utilizado en mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, al estar jalando, él está consumiendo energía. ¿De acuerdo? Entonces es imposible realizar un trabajo sin consumir una determinada cantidad de energía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo hago una referencia, una gráfica entre la fuerza versus la distancia recorrida, la integral bajo la curva va a ser el trabajo. Entonces estamos definiendo que el trabajo va a ser la fuerza por el diferencial de distancia que yo estoy recorriendo.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, una forma de definir a la energía es que es la capacidad de realizar un trabajo, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a trabajar con expansiones y con compresiones de gas, y ya no estaríamos hablando del desplazamiento de una distancia, sino estaríamos hablando del desplazamiento de un determinado volumen. Por ese motivo vamos a modificar un poco la ecuación fundamental del trabajo, ¿no? Y como ejemplo vamos a poner el trabajo de expansión, como un ejemplo, en una sola etapa. Oye, yo tengo un pistoncito, de acuerdo al que se va a aplicar una fuerza, es decir, una presión, para que éste cambie de posición el émbolo, o sea, cambie de volumen. Aquí tengo un volumen 1 y aquí tengo un volumen 2, aquí tengo un diferencial de volumen y aquí tengo un diferencial de altura, diferencial de longitud. De acuerdo que esto no habría ningún inconveniente relacionado con el diferencial de x de la anterior ecuación. Entonces, si nosotros trabajamos sobre esta ecuación, habíamos indicado que el trabajo, ¿no ves? Mi fuerza por el diferencial de la distancia que estoy recorriendo. En este caso mi distancia es diferencial de z. ¿De acuerdo? Y por definición, ¿no ve? La presión es fuerza sobre área. Y aquí estoy despejando la fuerza. Si esa ecuación la reemplazo en la ecuación del trabajo, estaría diciendo que este es igual a mi presión, área por diferencial de z. Área por diferencial de z, por definición, es volumen. ¿De acuerdo? Entonces ya estaría poniendo mi ecuación que está en función de la distancia, en función del trabajo que está en función del volumen. ¿De acuerdo? Entonces en esencia mi trabajo va a ser la integral de la presión externa por mi diferencial de B desde un volumen 1 hasta un volumen final. No se olvide que voy a tener una fuerza hasta un punto donde esta fuerza externa se equilibre con la presión interna, que la presión externa se va a equilibrar con la presión interna. Es decir, en algún momento dado en el equilibrio la presión externa va a ser igual a la presión del gas. ¿De acuerdo? Pero aquí lo vamos a referir simplemente todavía como presión externa. ¿Ya? Si esta considero como un valor constante, entonces tendría la ecuación general del trabajo de expansión en una etapa. Y la gráfica estaremos viendo, oye, que tengo una expansión. Estoy yendo de un lugar de alta presión a un lugar de baja presión. Estaré yendo de un lugar de alta presión, por lo tanto bajo volumen, a un lugar de baja presión, por lo tanto de alto volumen. Entonces, esta parte es el trabajo de expansión. Este sector de área que está tachada vendría a ser el trabajo construido. Eso ya lo habíamos visto en clases. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos una gráfica que estamos comparando el trabajo de expansión en una etapa con el trabajo de expansión en dos etapas. Si nos damos cuenta, oye, a medida que voy aumentando el trabajo, o mejor dicho, a medida que voy aumentando las etapas, voy ganando mayor cantidad de trabajo. O sea, estoy construyendo mayor cantidad de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Eso también lo habíamos visto en clase, así que no hay ningún problema si no pongo la ecuación, creo, ¿no? Ahora, si nosotros analizamos de la misma manera el trabajo de compresión, estoy yendo de la condición 2, de la condición final anterior, hacia la condición inicial. Nuevamente a presión constante. Bueno, ¿hasta qué momento se va a comprimir? Hasta el punto en el que la presión interna, ¿no ve?, se iguale a la presión externa. ¿De acuerdo? Directamente tendría mi ecuación de trabajo. ¿De acuerdo? Y esta vendría a ser la gráfica de trabajo en una sola etapa. Cuando tengo ese tipo de gráfica, significa que tengo un trabajo de compresión, un trabajo destruido. ¿De acuerdo? Ahora, si nos damos cuenta, hoy el volumen inicial, estoy yendo desde un volumen final hasta un volumen inicial. Este volumen inicial es menor, por lo tanto, este trabajo me va a dar con signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Me va a dar un signo negativo. ¿Sí? Pero, ¿qué significa ese signo negativo? Significa, oye, que puede que el sistema haya volvido a las condiciones iniciales, pero no el entorno. ¿De acuerdo? Entonces, oye, si ustedes se dan y comparan
el trabajo de expansión en una etapa con el de compresión en una etapa, podrán evidenciar, oye, que estoy destruyendo mucho trabajo en la compresión. ¿De acuerdo? Ahora, si yo analizo el trabajo de expansión y de compresión en varias etapas, podría tener la siguiente condición, ¿no ve? La idea, ¿cuál es? Hemos visto que en un trabajo de expansión en 2 etapas construyo más cantidad de trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Oye, jugar con las pesitas, ¿no? Cambiar de a poco y llegar hasta el mismo volumen final que yo tenía en el trabajo de expansión en una etapa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estoy trabajando de una presión, de un valor de alta presión a un lugar de baja presión, y así sucesivamente. Y ustedes fíjense, prácticamente estoy trazando el lugar tachado como el área bajo la curva, solamente faltan determinados lugares. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Oye, es realizar trabajos, si quiero construir una cantidad de trabajo en varias etapas. La idea es que mi trabajo construido sea el área bajo la curva, pero todavía no representa totalmente el área bajo la curva. Sigue faltando, ¿no ve? Sigue faltando espacios. Si yo analizo lo mismo con el trabajo de compresión, estaría en la secuencia inversa. Iría desde la condición final, que vendría a ser la condición 5, hacia la condición inicial, y en ese rango te estaría poniendo valores intermedios. ¿De acuerdo? Bajo ese criterio, hoy estaría diciendo, si ustedes se fijan en la gráfica, oye, cuando iba en una sola etapa, el trabajo destruido era toda esta área, todo este sector. En cambio ahora estoy ganando todo este sector. Es decir, cuando yo realizo la compresión, estoy destruyendo trabajo, y voy a destruir menos trabajo a medida que lo haga en varias etapas. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto mayor número de etapas, en la compresión menor trabajo destruido, en la expansión mayor trabajo construido. En ambos casos lo ideal sería que sea el área bajo la curva. ¿De acuerdo? Ya, súper. Ahora, cuando vamos a analizar el trabajo máximo y el trabajo mínimo, estoy hablando básicamente de que yo debo realizar en el trabajo máximo ya varias expansiones, múltiples expansiones, o si quieren infinitas expansiones. Eso significa que en algún momento dado, para que yo pueda expandir, mi presión externa, si se dan cuenta, tiene que ser menor a mi presión del gas, y en ese momento la presión del gas es mayor a la externa y puedo expandir. Pero como yo lo quiero realizar en varias etapas, en infinitas etapas, oye, yo lo voy a restar un poquito, un diferencial. ¿De acuerdo? Voy a poner un diferencial. ¿Ya? Entonces ahí voy a obtener el trabajo máximo. ¿Sí? Si yo hago eso, ¿no ve? Tendría, si ustedes se dan cuenta, opero acá. Mi presión exterior va a ser igual a mi presión menos mi diferencial de presión. Si yo aplico la multiplicación, propiedades de multiplicación, o sea, va a ser presión por diferencial de B menos diferencial de P por diferencial de B. Una ecuación. Hasta ahí el diferencial por el diferencial va a tender a 0, se va a hacer más chiquito. Listo, ya tengo mi ecuación del trabajo máximo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Pero si yo ahora analizo mi trabajo mínimo, oye, mi trabajo mínimo va a ser mi trabajo de compresión. ¿Cuándo sería mi trabajo de compresión mínimo? Cuando lo realice en múltiples etapas. Para ello, para lograr comprimir, mi presión externa tiene que ser mayor a mi presión del gas. Por lo tanto, cuando estas son iguales, no va a haber ninguna compresión. Si yo le sumo a la presión del gas un diferencial de P, oye, entraría la condición. ¿De acuerdo? Tendría una presión externa mayor a la presión del gas y podría comprimir una determinada distancia. Por ambos casos, si ustedes analizan, tendríamos una ecuación general, ¿no ve? Tendría la integral de la presión por diferencial de B más o menos, si quieren ustedes, de acuerdo al caso, diferencial de P por diferencial de B. Como estoy tratando de hacerlo en pequeños incrementos, pequeñísimos, 0,01 digamos, y 0,01 por 0,001, ya va a ser muy pequeño, entonces ese valor va a ser
en comparación con este va a ser prácticamente despreciable este término que tiene que ver con la multiplicación de la derivada de la presión con la derivada del volumen. Si lo hiciera de esa forma, solamente tendría una gráfica. El trabajo máximo, o sea, el trabajo construido, sería el área bajo la curva. El trabajo de compresión mínimo realizado en múltiples, en miles de etapas, si vale el término, sería el área bajo la curva. ¿De acuerdo? Espero que esté claro lo que es el trabajo máximo y el trabajo mínimo. Ahora, bueno, ahí me falló un cacho la construcción de las gráficas. Oye, cuando yo analizo trabajos reversible y trabajo irreversible, muchas veces el concepto es importante, ¿no? El concepto es importante. No nos olvidemos que aquí tengo la presión externa. A ver, cuidado, cuando yo tengo la presión, también habíamos recordado en clases aquí en forma general ya, ¿de acuerdo? Aquí está afectando primero la presión atmosférica y luego está afectando el peso, o sea, cuidado, ¿no ve? La presión externa va a ser la presión atmosférica más la presión que ejerce la masa, que se opone al movimiento. ¿Ya? Ahora, analizamos esta parte. ¿En qué momento tengo trabajo irreversible? Si ustedes se dan cuenta, cuando tengo un cambio brusco. ¿No ve? Generalmente en el enunciado nos dice cuando calcular el trabajo, cuando se tiene una expresión contra una presión de oposición constante. Oye, nos están hablando prácticamente que es un cambio brusco y que es un proceso irreversible. En cambio, cuando yo puedo tener un trabajo reversible. ¿Cuándo tengo el trabajo reversible? ¿Ya? Cuando voy buscando en cada etapa, estoy tratando de que llegue a un equilibrio intermedio. ¿De acuerdo? O sea, no estoy haciendo un cambio brusco. ¿De acuerdo? Entonces podremos decir, ¿no ve? Que el sistema va a estar en equilibrio con sus alrededores y que el proceso ocurre a través de una sucesión infinita de equilibrios, ¿no? Voy a tratar de que sea en forma parcial. Yo creo que con el cambio de pesito ustedes se están dando cuenta de un cambio brusco y de una sucesión de cambios pequeños que a la larga voy a llegar a tener un cambio total final también similar. ¿De acuerdo? Vamos, espero que estén entendiendo esta parte de trabajo irreversible y de trabajo reversible. ¿De acuerdo? Ahora, ¿con qué ecuaciones voy a trabajar? Vamos, si yo tengo un trabajo reversible o un trabajo irreversible, analizaremos esta condición inicial. Oye, tengo una expansión y tengo una compresión. De acuerdo, estoy tratando de volver a las condiciones iniciales. Bueno, supuestamente el ciclo ha vuelto a las condiciones iniciales, pero si nos damos cuenta en esta secuencia, en la expansión va a ir hasta una presión final. ¿No ve que va a ser menor a la presión inicial? Es decir, este valor de la presión es menor al valor de acá. Por lo tanto, esto me va a dar negativo. B2 va a ser mayor menos B1. Esto me va a dar positivo. Más por menos, menos. Oye, es un valor negativo, habíamos dicho, cuando nos da un trabajo irreversible. El sistema puede que haya vuelto a las condiciones iniciales, pero el entorno no. Y un trabajo reversible. Un trabajo reversible, habíamos dicho, es cuando ha llegado, por las definiciones anteriores, cuando ha llegado en un momento dado al equilibrio. Es decir, todas las condiciones se han vuelto a reproducir. Es una condición ideal. Por trabajo, si yo analizo el trabajo del ciclo a través de un proceso reversible, ese trabajo debería darme igual a 0. ¿Ya? Y nosotros sabemos que todas las condiciones prácticamente son reales. Y si las condiciones son reales, estoy con un trabajo irreversible. ¿De acuerdo? Bueno, aquí estamos justificando un poco con el análisis de las ecuaciones. Pero nuevamente, ¿no? ¿Qué ecuaciones voy a utilizar? Si tengo un proceso isocórico, el trabajo es 0. Si tengo un proceso isobárico, si tengo un proceso isotérmico, ¿ya? Voy a tener diferentes ecuaciones. Aquí todavía puedo empezar a trabajar con la ecuación de Boyle, porque si mi proceso es isotérmico, bueno, y el número de moles también es constante, yo puedo trabajar esto en función de mis presiones. Puedo poner en función de la ley de Boyle. Pero en cambio,
Cuando yo estoy trabajando con procesos irreversibles, solamente tengo la ecuación por definición. El trabajo va a ser igual a la presión externa, o sea, en un momento dado, si tengo una expansión, esta presión de oposición va a ser igual a la presión del gas, en un momento dado. ¿Ya? Entonces de ahí voy a poder, el único momento o la única ecuación con la que puedo trabajar con mi proceso irreversible. Pero si estoy suponiendo que ese proceso es isotérmico, ¿no ve? Para cada momento la temperatura va a ser constante para cualquiera de los estados. Y si también, que es lo general en un proceso físico, el número de moles es constante, bueno, P2 lo voy a poder reemplazar a través de la ecuación de estado. Hasta esta parte del avance de materia de hoy. Y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.